Muy queridos hermanos en Cristo, bendiciones para todos. Les habla el Padre Carlos Rosell. Que Jesús les conceda a todos la paz. Vamos a comentar los números 1499 al 1501, donde comienza el catecismo a explicar el sacramento de la unción de los enfermos. Qué importante es conocer lo que significa este sacramento, que es el sacramento de la unción de los enfermos. Este sacramento está destinado para los que tienen una enfermedad de cierta gravedad o las personas ancianas. Es importante remarcar hasta la saciedad que toda vida es sagrada. A Dios le importa toda vida humana y en todas sus etapas. Jesús quiere que se respete la vida humana en todas sus etapas. A Jesús le importa la vida del embrión, del niño, del adolescente, del joven, del adulto y del anciano. En cada una de esas etapas de la vida del ser humano está siempre la acción misericordiosa, tierna de Dios. Además, al Señor le importa la vida de los sanos y de los enfermos. Todos tienen un lugar en el corazón de Cristo. Para Jesús no hay vidas de segunda categoría. Para Jesús, cada uno de nosotros es importante. Cada uno es único e insustituible. Para el Señor, todos somos valiosos. Él ha derramado su sangre para que nadie se pierda. Él ha muerto por todos. Tenemos que cuidar la vida de todos. Hoy la cultura de la muerte ataca especialmente al ser humano en el momento inicial de su vida, con el asesinato del aborto, y ataca también al ser humano en el momento final de su vida, con la eutanasia. La eutanasia consiste en quitarle la vida a un enfermo o a un anciano o a alguien que está sufriendo con el pretexto de que no hay que permitir que sufra. Desgraciadamente hoy en día, en el siglo XXI, hay países donde ya se ha legalizado la cultura de la muerte. Frente a estos ataques contra la vida, la Iglesia promueve, defiende, quiere forjar la cultura de la vida. Cada una de las personas humanas es fruto de la acción creadora de Dios. Nadie se ha dado la vida a sí mismo. Es Dios quien nos da la vida. Nadie tiene el derecho de quitarle la vida a un ser humano. Jesús ha venido a traer vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Jesús acoge a los enfermos y a los ancianos con el sacramento de la unción de los enfermos. La Iglesia, al celebrar el sacramento de la unción de los enfermos, hace posible que Cristo, médico, derrame su bendición sobre aquellos que tienen la cruz de la enfermedad o la cruz que trae también el peso de los años. Todos vamos a pasar por la enfermedad o la ancianidad. La vida es así. En broma se dice que de los 10 a los 20 años es la edad del mono. De aquí para allá somos agilitos, dando saltos. De los 30 a los 50 es la edad del pavo real, nos creemos lo máximo, hay salud, nos vamos realizando en nuestras miras. A partir de los 70 es la edad del cóndor, con dolor aquí, con dolor allá. Y a partir de los 90, la edad del pato, porque vamos de laguna en laguna. Así es la vida, los años van pasando y Dios nos va acompañando en nuestro caminar. Las personas ancianas merecen un profundo respeto. La Iglesia, a través del sacramento de la unción de los enfermos, acoge a los enfermos y a los ancianos.
Para hablar del sacramento de la unción de los enfermos, quisiera señalar algunas verdades que contemplamos sobre la relación de Jesús con los enfermos, con los que sufren. Lo primero que debemos decir es que Jesús pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. Hechos 10:38. Nuestro Señor Jesucristo pasó haciendo el bien. Él es el médico de los cuerpos y de las almas. Jesús sana los cuerpos y las almas. Porque a Jesús le interesa la persona humana completa. Y la persona humana completa es unidad de cuerpo y alma. Por eso hay necesidades corporales y necesidades espirituales. De ahí que hay obras de misericordia corporales y obras de misericordia espirituales. Jesús pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. Hechos 10:38. Podríamos meditar muchos pasajes de los evangelios donde se nos narra cómo Jesús acogió a los enfermos y los curaba. Por ejemplo, seguramente ustedes recordarán ese pasaje tan bonito, tan conmovedor, tan tierno, que nos relatan los evangelios del encuentro entre Jesús y el leproso. ¿Se acuerdan? Claro que sí, ustedes leen la Biblia. Este leproso que tenía la enfermedad más terrible de entonces, le dice a Jesús: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué respondió Jesús? Jesús le dijo: quiero, queda limpio. Y dice el Evangelio que el leproso quedó sano. Jesús quiere sanarnos. Jesús quiere meterse en lo más profundo de nuestro corazón. Nuestro Señor Jesucristo no es indiferente a los sufrimientos de los enfermos, a los sufrimientos de los ancianos. Jesús no es indiferente a lo que te pasa. Jesús alivia y sana. Y además Jesús mandó a sus apóstoles para que sanen a los afligidos, para que sanen a los enfermos. Y proclamando que el reino de Dios está cerca, curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen leprosos, expulsen demonios. Mateo 10, versículos 7 al 8. La iglesia, fiel a las palabras de su Señor, a las palabras de Cristo, administra el sacramento de la unción de los enfermos, porque la iglesia está para curar. Jesús sana. El Papa Francisco usaba una imagen muy bonita para hablar de la iglesia. Decía el Papa Francisco que la iglesia es como un hospital de campaña en un campo de batalla. La iglesia está para comunicar la buena noticia, que es Cristo, médico de cuerpos y almas. La iglesia, desde sus inicios, ha hecho caso a Jesús y ha empezado a celebrar un sacramento para acoger a los enfermos. Por eso, el sacramento de la unción de los enfermos tiene fundamentos bíblicos, porque como todo sacramento, la unción de los enfermos viene de Cristo. Vamos a leer uno de los textos bíblicos más importantes para hablar del sacramento de la unción de los enfermos. Abran sus Biblias, lean Santiago, capítulo 5, versículos 14 al 15. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Que llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con el óleo en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué texto he leído? Santiago 5, 14 al 15. Queridos hermanos, tenemos que valorar este sacramento. Todos los sacramentos son importantes. Y el sacramento de la unción de los enfermos es un regalo que ha brotado del corazón de Cristo para aquellos que están pasando por la cruz de la enfermedad, por la cruz de lo que significa también el achaque de los años, porque repito, para Jesús
todos somos importantes, los sanos y los enfermos, los embriones, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los ancianos. Hacemos una pausa y volvemos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar. Muy queridos hermanos, estamos hablando del sacramento de la unción de los enfermos. Qué importante es valorar este sacramento. Voy a leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1499. Con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la Iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado para que los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. Lo que les he leído está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1499 y es una cita de un documento redactado al Concilio Vaticano II que se llama Lumen Gentium número 11. Hoy en día la Iglesia sigue sanando a los enfermos porque comunica a aquel que es el médico con mayúsculas y que es Cristo Jesús. La Iglesia valora todo lo que significa la pastoral de la salud. La Iglesia valora el trabajo que realizan los médicos, las enfermeras, cuando tratan con cariño a los pacientes. Para la Iglesia los enfermos no son un estorbo, no son material descartable, como desgraciadamente esta sociedad egoísta los percibe. Para la Iglesia, los enfermos, las personas ancianas, son valiosas porque todos somos valiosos delante de Dios. Hay un sacramento para atender a los que tienen la cruz de la enfermedad, a los que tienen la cruz que traen los años, porque los años pasan, pesan, pisan, podan y pudren. Veamos algunos puntos del sacramento de la unción de los enfermos. ¿Qué es el sacramento de la unción de los enfermos? Es el sacramento instituido por Cristo para bendecir a los enfermos. A través de este sacramento, Jesús, médico, bendice a un enfermo. El sacramento de la unción de los enfermos tiene por fin conferir una gracia especial al cristiano que experimenta las dificultades propias de la enfermedad o la vejez. Eso pueden leerlo en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1527. ¿Quiénes pueden recibir el sacramento de la unción de los enfermos? Esto es importante explicarlo. El sacramento de la unción de los enfermos lo deben recibir aquellas personas que tienen una enfermedad de cierta gravedad o están en estado de vejez. Se considera que a partir de los 65 ya se puede recibir la unción de los enfermos. Es bueno aclarar que el sacramento de la unción de los enfermos no es solo para aquel que se va a morir. Basta que haya una enfermedad de cierta gravedad. Ahora bien, ¿qué significa una enfermedad de cierta gravedad? Por ejemplo, puede ser una diabetes avanzada, puede ser que pasen por una operación de alto riesgo, pero no es una enfermedad de cierta gravedad tener un uñero, o ayer me comí un ceviche en una carretilla y ahora me duele el estómago. Eso no es enfermedad de cierta gravedad. Por eso es importante tomar conciencia si reunimos las condiciones para que nosotros
podamos recibir este sacramento. Aclaro esto porque a veces uno dice, acérquense los que van a recibir el sacramento de la unción de los enfermos, y te encuentras que se acerca un fortachón que parece Hércules, y le preguntas, ¿y usted qué tiene? No, padrecito, yo he escuchado que usted va a ungir y quiero que me eche el aceitito. No es así. Repito, ¿quiénes pueden recibir el sacramento de la unción de los enfermos? Aquellos que tienen una enfermedad de cierta gravedad o aquellos que ya están pasando por los achaques propios de la edad. Además, como he dicho, el sacramento de la unción de los enfermos no es solo para los que se van a morir. Aclaro esto porque a veces se piensa que el padrecito es como el puntillero de la corrida de toros. Mucha gente tiene miedo a llamar al padrecito porque el padrecito llega, da la unción de los enfermos y como el puntillero, ¡plin!, manda al enfermito al más allá. Y no es así. Muchas veces el enfermito se recupera. No hay que tener miedo de llamar a un sacerdote. El sacerdote no está llevando muerte, está llevando vida. Está llevando a Cristo nuestra vida. El sacerdote representa a Cristo, médico de cuerpos y almas. También es importante remarcar esto, no hay que esperar que el enfermo esté por morir para llamar al sacerdote. ¿Cuántas veces se comete ese gravísimo error? Esperan que el enfermito esté agonizando para llamar al sacerdote. ¿Y qué pasa? El sacerdote está celebrando misa o está confesando, tiene una cola larga y luego va a tener la misa. En ese momento quizás no puede ir. Y comprendan, por favor, hay pocos sacerdotes, comprendan. No esperen el último momento, con tiempo. Si ya una persona tiene una enfermedad de cierta gravedad, hay que ayudarle a esa persona a recibir el sacramento de la unción de los enfermos. Algunas personas dicen, no vamos a llamar al padrecito sino hasta que nuestro enfermo esté inconsciente. Y ponen la excusa que ya les he dicho, para que no se asuste al ver al padre. Ni que el padrecito fuese tan feo. Hermanos, es preferible que el enfermo esté consciente para que se confiese. Y eso le va a quitar purgatorio. Que se confiese. Que reciba la unción de enfermos, habiéndose confesado, y si es posible que reciba la última comunión que se llama viático. Y además es algo paradójico. No llaman al sacerdote diciendo, mi enfermito se va a asustar, pero sí llaman al abogado para que haga la herencia. Eso sí, ahí sí no se va a asustar. Tenemos que ver desde la fe lo que significa el sacramento de la unción de los enfermos. Y nunca se te olvide, cuando un sacerdote está administrando el sacramento de la unción de los enfermos, es Cristo médico que está bendiciendo a ese enfermo. ¿Cuáles son los efectos del sacramento de la unción de los enfermos? Vamos a señalar 5 efectos que es importante saber. Número 1, une al enfermo con la cruz de Cristo. El enfermo se une a la cruz de Cristo y la cruz de Cristo purifica. La cruz de Cristo es camino hacia la gloria. 2, da consuelo, paz y paciencia al enfermo para que lleve con tranquilidad su enfermedad. El sacramento de la unción de enfermos trae paz, porque Cristo trae paz. Él es el príncipe de la paz. Número 3, borra los pecados veniales y si fuese el caso los pecados mortales,
dado que quizás ese enfermo ya no pudo confesarse. Repito, lo mejor es que se confiese. Repito, lo mejor es que se confiese. Por eso no esperemos que esté agonizando, no esperemos que esté inconsciente. Lo mejor sería que se confiese y luego reciba la opción de enfermos. Ahora, si el sacerdote va y el enfermito está agonizando o está inconsciente, ya la opción de enfermos borra los pecados graves. Pero lo ideal, repito, sería que el enfermito se hubiese confesado antes de recibir la opción de enfermos. Si fuese el caso, prepara al enfermo para entrar a la vida eterna, a la casa del Padre. No hay que tener miedo a la muerte. Hermanos, estamos de paso en este mundo. No hay que tener miedo a la muerte. Que tengan miedo a la muerte los que viven alejados de Dios, los que pisotean la sangre de Cristo. El miedo no es lo propio de un discípulo de Cristo. Hay que contemplar la muerte como una puerta de entrada para la vida eterna. Santa Teresita, el niño Jesús, quien murió a los 24 años, antes de partir de este mundo, dijo: yo no muero, entro a la vida. Y San Juan Pablo II, antes de entrar en agonía, dijo: dejen que vaya a la casa del Padre. Contemplemos la muerte sin miedo. Y número 5, si le conviene al enfermo, recupera la salud corporal. Y eso también ocurre. ¿Cuántas veces me ha pasado que voy a dar una unción, el enfermo está muy mal, parece que ya está en el minuto 89 del partido, yo le doy la unción y luego me entero que ya se recuperó, ya está haciendo footing, ya va al gimnasio? ¿Qué pasó? No era el momento de su partida, Dios sabe más. También puede ocurrir que hay una recuperación de la salud corporal. Fíjense cuántos efectos y tan maravillosos todos ellos trae el sacramento de la unción de los enfermos. Vamos a repetir los 5 efectos. 1, une al enfermo con la cruz de Cristo. 2, trae consuelo, paz y paciencia. 3, borra los pecados veniales y los mortales si es que no pudo confesarse, aunque lo mejor es que se confiese antes. 4, si fuese el caso, prepara para la partida. Nos prepara para ir a la casa del Padre. Y 5, si conviene, el sacramento de la unción de enfermos devuelve la salud corporal. Queridos hermanos, valoremos el sacramento de la unción de los enfermos. La Iglesia acoge a los enfermos porque la Iglesia imita a Cristo. El Señor está cerca de los enfermos, cerca de los ancianos. Decía San Camilo de Lelis, que nadie se presente ante Dios sin la recomendación de los pobres y de los enfermos. En el enfermo hay una presencia de Cristo, en el anciano hay una presencia de Cristo. Jesús acoge a todos. Y Jesús ha instituido el sacramento de la unción de los enfermos para derramar su gracia sobre aquellos que están pasando por la cruz de la enfermedad, por la cruz que trae también el paso de los años. En una sociedad como la que vivimos, egoísta, ególatra, consumista, materialista, no se ve a los enfermos y a los ancianos como personas importantes. Pero para Dios, para la Iglesia, todos somos importantes. Pidámosle a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a darle gracias a Jesús por el sacramento de la unción de los enfermos, y también que la Virgen nos ayude a hacer ese apostolado tan importante con nuestros enfermos, que no dejemos a ningún familiar enfermo o un familiar que está ya en edad avanzada sin este sacramento, que es un encuentro con Cristo, médico de cuerpos y almas. Que así sea. Vamos a hacer una pausa y pueden hacer sus llamadas. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame,
muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar. Queridos hermanos, hemos hablado del sacramento de la unción de los enfermos. Dice la Iglesia que con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la Iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor, sufriente y glorificado, para que los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. Eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1499. Tenemos ya una llamada. Bendiciones, ánimo en Cristo. No. ¿Aló? Sí, bendiciones. Padrecito, buenas tardes. ¿A Hablo dónde de llama? Chiclayo. Chiclayo, Soy la Carmen tierra del Onelia. Papa. Soy Carmen Onelia González Díez. Lo he dicho y lo volveré a decir. Yo estuve grave enteramente a la muerte. No me confesaba 8 años. Llamé al sacerdote, me confesó, comulgué, y de estar gravísima, que me llevaban en camilla al avión, y allá en Lima me recibían también en camilla. Enseguida que recibí la unción de los enfermos, y me confesé que no me confesaba muchos años, me sané y estoy hasta ahora bien, ya hace muchísimos años. El Señor es puro. Bendito sea Dios, hermana. Gloria a Dios. Y te felicito por tu testimonio porque refuerza lo que he dicho. Puede ser que una persona que esté muy mal recupere la salud. Dios da siempre a cada uno lo que necesita. El Señor te quería más tiempo aquí en la tierra para que evangelices, para que des este testimonio, para que acerques a mucha gente a Jesús. Ánimo y sigue compartiendo ese testimonio tan bonito que muestra el poder de los sacramentos. Tenemos otra llamada, bendiciones. Aquí estoy leyendo en el chat que hay unas personas que dan gloria a Dios y gracias a Dios por la sanación. También saludos de una casa de reposo, Virgen del Carmen, donde en mi anterior parroquia podía visitarles. Es importante también que ustedes, si conocen alguna casa de reposo, avisen al párroco para que se organice y pueda visitar las casas de reposo, porque ahí hay muchas personas ancianitas. Y es un apostolado muy bonito el que de repente una vez al mes el párroco o el sacerdote que ayuda al párroco, el vicario, puedan visitar estas casas para ungir a todos los ancianitos, confesarlos, ungirlos y que estén preparaditos porque no sabemos, pues, en una casa de reposo en qué momento pueden ir partiendo los ancianitos que están ahí. No se olviden, queridos hermanos, que la Iglesia tiene 2 sacramentos de curación. Tenemos la confesión, que es un sacramento de curación, pero también el sacramento de la unción de los enfermos. Tenemos otra llamada, bendiciones. Bendiciones, Padre Carlos Alberto José Almeida. ¿Qué tal? La mística Sonia Galarza. Padre, nosotros estamos en un sacramento de curación también, Padre. Porque tenía mis 3 títulos antes, y también el Padre José Cruzano me cuidaron, me salvó la vida como 7 veces. Me dio, estoy enfermo, psiquiátrico, me enfermé y me sanó Padre José Cruzano, Padre José Almeida. Padre, mi hermano viaja a Saranía junto con Celito, él y soy él y Norma. Quiero que le diga a ustedes somos el Padre José Cruzano, que es espiritual. ¿Qué produce el Padre José Almeida? A mí que le hace mi mamá ya está en la cuarta edad para ser precioso. Ya, hija, te encomiendo, sigue evangelizando allá en tu parroquia. Creo que a tu párroco lo han cambiado, me parece. Creo que a mi gran amigo el padre Jorge López lo han trasladado. Me parece estos días ha habido cambios.
Dile, si lo ves, que rezo por él, a su nueva parroquia, seguramente ya estará llegando. Ánimo y sigue evangelizando. Paz, hija. Tenemos otra llamada, bendiciones. Aquí estoy leyendo aquí una hermana que dice, Padre Carlos, aquellas personas que pasan por enfermedades largas están haciendo su purgatorio acá en la tierra. Sí, pero, es importante el pero, si viven en gracia de Dios, si viven en gracia de Dios. Una persona que tiene una enfermedad larga, si vive en gracia de Dios, puede adelantar su purgatorio. Si vive en gracia de Dios, no. Por eso es importante que se confiese, para que esté en gracia y en gracia ofrezca su enfermedad a Jesús. El primer paso para que lo que hagamos tenga méritos para el cielo es estar en gracia de Dios. Si estamos en pecado mortal, lo que hacemos no tiene mérito para el cielo. Por eso es importante siempre la confesión. Fíjense que para ganar una indulgencia plenaria, lo primero es hacer una buena confesión, estar en gracia, comulgar en gracia, no en pecado mortal, rezar por el Papa, hacer la obra que nos pide la Iglesia y rechazar todo tipo de pecado. Esas son las condiciones, pero la primera es estar en gracia, por eso la confesión. Es importante, queridos hermanos, que ustedes con calma y paz vayan leyendo también el catecismo, sobre todo en la parte que estamos viendo ahora, que nos habla del sacramento de los enfermos. El catecismo que estamos nosotros estudiando cada día, de lunes a viernes, con los sacerdotes que colaboran con Radio María, ciertamente es denso, pero es bueno que ustedes lo lean, lo mediten y con las charlas que se da, estoy seguro que van a poder entender lo que nos está diciendo cada número del catecismo. Tenemos una última llamada. Bendiciones. Bendiciones, padre, buenos días. Quería preguntarle, padre, voy a visitar enfermos, pero lo que yo, sí, al padre le comuniqué, ¿no? Que yo he ido y no una, sino varias veces, le dije a mi párroco, un poco que se molestó porque me dijo que para eso habían, encargados, ¿no? Y que si yo, prácticamente que yo no estaba preparada. Pero, muchas veces yo voy a visitar y el enfermo ya está bien mal y no hay tiempo, ¿no? Como usted dice. En ese momento yo quisiera saber qué es lo que se debe de hacer, porque correr a traer al padre a veces ya no da tiempo porque me dijeron que ya estaba grave, ¿no? Ya estaba en sus últimos momentos. Entonces yo lo único que hice fue rezar el cántico evangélico, entonces y lo persigné, ¿no? Pero padre, hice mal, ahora no sé qué hacer, o sea, si está mal lo que yo hago, me preocupa estar faltando a la iglesia. ¿Me puede explicar, por favor? A ver, hija, según lo que has dicho, pues tú estás haciendo un apostolado viendo a alguien que está enfermo, alguien que está a punto de partir y has ido a pedirle pues al sacerdote la opción de enfermos. No se necesita tener una gran preparación para que uno haga el apostolado de la opción de enfermos, así que yo te animo para que hagas ese apostolado, que es un acto de caridad, ¿no? Y que bueno, estoy seguro que si le explicas al sacerdote, al párroco, bonito, donde dices, pues padre, de repente en esta casa hay un ancianito, visítelo, me parece que el padre no lo va a rechazar, ¿no? Porque es la obligación que tienen los sacerdotes de administrar el sacramento de los enfermos. Y eso conecta un poquito con lo que estoy leyendo acá. Están diciendo sobre el caso de alguien que estaba agonizando y fueron a buscar a un sacerdote y el padre les dijo, ahora no puedo porque tengo una reunión. A ver, hay que matizar un poco estas situaciones, ¿no? Hay pocos sacerdotes. Muy pocos sacerdotes. Y a veces ocurre, ¿no? Ocurre, por ejemplo, ¿no? Uno está solo, tiene misa, otra misa. La gente te pide confesiones entre misas. A veces uno confiesa 1, 2, 3, 4, quedan 7, 8. Evidentemente, no los puedes atender. En ese momento llega alguien. Me ha pasado, ¿ah? Se está muriendo, padrecito. Faltan 5 minutos para la misa de 12. No puedo en ese momento.
Entonces, si el sacerdote de verdad no puede, compréndanlo, por favor, compréndanlo. Otra cosa es que sí puede y no va. Ahí sí el sacerdote está mal. O sea, si el sacerdote prefiere, por ejemplo, ver un partido de televisión o irse a su pichanga o estar tonteando en internet y no va a haber un enfermo que está agonizando, así pues, sea la hora que sea, y puede hacerlo, repito, el sacerdote está en falta. ¿De acuerdo? Entonces hay que ver cada situación. Si el sacerdote de verdad no puede en conciencia, porque en 5 minutos empieza la misa, porque de repente tiene una reunión urgente, porque a veces el obispo te llama. Sí, a veces te llama, y justo te llama cuando está viniendo a pedir una unción. También me ha pasado, ¿ah? Y el obispo no te va a decir, no, te he citado a las 10. Entonces, comprenda también a los sacerdotes, ¿no? Ahora, repito, si un sacerdote puede y no va, si está en falta de sacerdote. Si yo puedo, si yo, por ejemplo, tengo una mañana, ¿no? A veces es bueno que un sacerdote dé un día a la semana para visitar enfermos. Yo trato, por lo menos, no soy ningún modelo de nada, por si acaso, soy un pecador, pero trato de que en la semana un día o una media mañana la dedique a visitar enfermos. Trato de mantener ese tiempo, pero a veces ocurre que vienen a la parroquia cuando estoy celebrando misa o incluso también estoy en reunión y en ese momento preciso quieren. Pues en ese momento no puedo, de verdad, no puedo. O a veces vienen también a pedirte lejos, bien lejos, ¿ah? No puedo, lo siento. Hace poco me pedían en Almenara, pues gracias a Dios hay un sacerdote amigo, el padre Moisés, se le llama y ya lo atiende. Entonces, también hay que comprender al sacerdote. Los sacerdotes no son de hierro, no son de acero, no somos Superman, no tenemos el don de la bilocación. Entonces hay que armonizar estos dos puntos. Si el sacerdote no puede de verdad y si el sacerdote puede. ¿De acuerdo? Hermanos, muchas gracias por su paciencia. Voy a darles la bendición. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Ánimo en Jesús, José y María! Bendiciones para todos.